When you walked away, it was the saddest day that the world has known. Shattered my heart and left me with pieces of a broken home. Vaya. Sepamos la verdad. 0% de subordinación a gobiernos y lobbies y 100% de información veraz. Conduce un técnico preocupado. Hola amigos y amigas de Sepamos la Verdad, esta nueva etapa que he empezado. Este programa va a ser un compendio de otros programas donde voy a mostrar pues los invitados que he traído hasta ahora en los antiguos programas de Canal Cero y con algunos textos nuevos. Quiero comenzar este programa tratando todo el tema energético y más que nada pues va a tratar sobre eso. Quería comentaros que estamos construyendo una interconexión subterránea eléctrica nueva con Francia y los pronucleares se atreven a decir que a través de ella Francia nos venderá energía. Con esta línea se pretende que pasemos del 3% de interconexión actual a un 10%, o sea, aproximadamente 10 gigavatios hora. Y solo puede servir para enviar nuestra energía sobrante, porque a nosotros nos sobra aproximadamente un 70% de todo lo que hay instalado en este santo país. Pues bien, si nosotros tenemos oficialmente 108 gigavatios hora, yo creo que son más bien 120 gigavatios hora, pero aceptamos pulpo, y consumimos en una franja entre los 22 y los 36 gigavatios hora, ¿cuántos gigavatios hora nos sobran? Pues bastante más de esos 10 gigavatios hora que si no paran en Francia, que pararán, vaya si pararán en otro país. En el PDF de este proyecto, que se llama INELFE, queda claro que es para extraer nuestra energía sobrante, creada en instalaciones que emplean energía renovable, la que circulará por las redes francesas, porque ellos de eso poco. Allí se remarca y destaca que este proyecto es para aprovechar al máximo la electricidad procedente de fuentes renovables. Sobre este tema me gustaría contar que España es uno de los países con el margen de reserva más amplio de todos los países occidentales. Voy a explicar un poquito lo que es este margen. Para calcular el margen de reserva de nuestra red necesitamos conocer tres factores. El primer factor es el llamado MRG o margen de reserva de generación. Como tenemos parados casi todos los ciclos combinados, y según Iberdrola este margen es grande, de casi 30 gigavatios hora, estos datos son del 2010, posiblemente ahora sea bastante más, un poquito más, y ya que cobran sumas astronómicas en concepto de disponibilidad, pues que estén preparados para empezar a generar, digo yo. Por otro lado tenemos lo que es el factor que se llama DI o demanda interrumpible. Esto, por si no lo saben nuestros oyentes, se trata de un convenio entre las empresas eléctricas y los grandes consumidores vía subvención del Estado para que sean avisados y, dada la circunstancia de un preapagón, se queden fuera de la red. O sea, les sea cortado el suministro eléctrico para compensar la demanda de ese momento. A veces simplemente para gestionar las tensiones en la red.
La última orden vasta de interrumpibilidad se produjo en diciembre del 2009 en el sur de España. Sí que es cierto que se han mandado órdenes de interrumpibilidad a algunas empresas de estas grandes. Yo personalmente he hablado con algún técnico de alguna de estas empresas y sí que me han corroborado que este año pasado, por ejemplo, les llegaron algunas órdenes de interrumpibilidad, pero digamos que a nivel nacional de la red, que sea por algún motivo que pueda desestabilizar la red, la última orden grande se produjo en el 2009. Solo se pueden sumar a estas primas los grandes consumidores de más de 100 megavatios. O sea, estas grandes industrias a las que la luz le sale bastante más barata por este y otros motivos que a un pequeño consumidor. Luego tenemos otro factor que se llama CI o capacidad de interconexiones. Actualmente gozamos de unos 10 gigavatios hora que serán ampliados en breve gracias al proyecto INELFE, pasando a unos 15 gigavatios hora en breve y ampliables hasta los 25 gigavatios hora en el futuro. Este proyecto consiste en enterrar unas líneas de corriente continua entre Francia y España y hacer una interconexión con las líneas de alta a través de sendas subestaciones que pasen de energía alterna a continua y otra vez la vuelvan a convertir a alterna en la frontera francesa. Todo esto hace que nuestra capacidad bruta de 108 gigavatios hora oficiales y nuestra capacidad efectiva, que es la suma de la demanda bruta coincidente y el margen de reserva, sean bastante grandes y parecidos. Yo calculo, grosso modo, que esta capacidad efectiva sería de 36 gigavatios hora del pico máximo actual, ya que no volveremos en mucho tiempo a los 45 gigavatios hora de nuestra burbuja, más los 30 gigavatios hora del margen de reserva de generación, más los 6 gigavatios hora de la demanda interrumpible y sumados a los 10 gigavatios hora actuales de la capacidad de interconexión, todo esto nos arrojaría un total de 82 gigavatios hora. Estos 82 gigavatios hora, que descontándole aproximadamente un 25% en concepto de fallos, degradación, causas ajenas y al mantenimiento de equipos, nos arroja una potencia de margen de reserva operativa más demanda bruta coincidente de 61 gigavatios hora. Y esa, y no otra, sería la potencia bruta instalada mínima que precisaríamos en estos momentos. O sea, necesitaríamos menos de 62 gigavatios hora y tenemos, según red eléctrica, instalados 108 gigavatios hora. O sea, nosotros hemos tenido un pico máximo de demanda de 45 gigavatios hora en plena burbuja inmobiliaria y tenemos instalada la friolera de 108 gigavatios hora, lo que nos arroja un margen de reserva del 59%. Vamos por último a comparar estos valores con dos países del entorno, digamos, económico similar al español, como son, por ejemplo, México. En el informe del 2012 de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica podemos leer los datos del 2011, del año anterior, donde México tuvo una demanda media de 38,85 gigavatios hora, o sea, muy parecida a la actual española, y una capacidad bruta de generación, ojo, de tan solo 54 gigavatios hora, lo que deja un margen de reserva operativo del 24%. O lo que es lo mismo, en México hacen los deberes. Veamos ahora el caso de Francia. En Francia, su pico máximo de demanda en el año 2010 fue de 96 gigavatios hora y ellos tienen una capacidad bruta instalada de 123,5 gigavatios hora en el 2010. Así que esto nos arroja un margen de reserva operativo de tan solo un 22%. O sea, peor margen de reserva que México y no digamos comparado con nuestro abultadísimo margen del 59%. Todos los autores están de acuerdo en que este valor de reserva se debe situar entre el 25 y el 30%.
Así que ya veis que en España hemos incumplido totalmente todas las premisas técnicas y hemos instalado pues una potencia operativa totalmente desmedida para nuestro consumo, ya que dudo mucho que volvamos al pico de la burbuja inmobiliaria de consumo de esos 45 gigavatios hora y esto es lo que hay. Tenemos una cantidad de instalaciones que no se van a poder llegar a gastar y que sin embargo tenemos que pagar por ellas, por su mantenimiento, el día a día. Y se ha llegado a instalar un gigavatio, o sea, un megavatio instalado de tecnologías de solape por cada megavatio instalado de tecnologías renovables. Esto desde luego ha sido una verdadera locura porque previamente teníamos ya instalado un montón de energía de otros tipos, de como térmicas o como nuclear o como hidroeléctrica, que no tienen, no tienen la dificultad que sí que tienen, sí que es cierto que tienen las renovables, de que en un momento determinado no pueden gestionar la potencia porque en ese momento pues es de noche o simplemente pues no hace viento. Pero para ello hay otros tipos de tecnologías auxiliares que sí que se deberían de estar empleando en estos momentos, como por ejemplo son el bombeo hidráulico de agua o como son la electrolisis y creación de hidrógeno en los momentos que todo este tipo de energías renovables están fuera de la red o bien porque los molinos eólicos, no sé si saben, que pueden estar funcionando solamente dentro de unos rangos determinados de velocidad del viento, porque o con menos viento o con más viento no producen la electricidad en la frecuencia adecuada. Entonces esto obliga, y también por seguridad, obliga a que tengan que estar parados. Pues en estos momentos, en ese tipo de momentos, sí que podrían estar produciendo para el futuro, o sea, almacenándolo en forma o bien de hidrógeno o en forma de bombeo hidráulico para luego turbinar ese agua y hacer luz en los momentos que así de pico de que se necesite esa producción. O sea que esto es lo que hay. Nosotros vamos a vender dentro de poco energía a los franceses, a Francia, porque ellos tienen más de un 70% de su energía eléctrica procede de las centrales nucleares y las centrales nucleares el problema que tienen es que no pueden asumir los momentos puntuales de fluctuación de la red y para esos momentos para regular la red de picos puntuales necesitan tener otro tipo de tecnología que sea mucho más dinámica a la hora de entrar y salir. Es por esto que Francia, que tiene muy poca energía renovable instalada, pues va a tirar de la energía renovable que tenemos en España. Y lo que digamos que también no me gusta, es que cuando nosotros estamos vendiéndole energía a Francia, estamos desperdiciando a través de la red eléctrica pues hasta un 8% de esa potencia generada se disipa en un montón de formas diferentes, por efecto Joule, en forma de temperatura, o por efecto corona, en forma de radiaciones electromagnéticas o ionización del aire, y toda esta energía que hemos generado de forma limpia con las energías renovables, sin embargo, se va a desperdiciar en el trasiego de esta energía de cientos de kilómetros de líneas eléctricas que digamos que es una locura. O sea, no lo veo nada ecológico tampoco esto. Es una de las cosas que no se está combatiendo y seguimos en la misma de hacer megacentrales, hacer centrales muy, muy grandes que necesitan la construcción de sistemas muy grandes también de distribución, de centrales muy grandes de distribución y de líneas eléctricas de muy alta tensión. Esto a la larga lo único que genera son pérdidas.
1 por 1 es 1, 1 por 2 es 2, 2 por 3, 7, 7 por 8, 28, 4 por 5, 15, 3 por 4, 17. Bienvenidos a Odio las Mates. En nuestra vocación de tocar donde más duele, volvemos a tratar hoy un asunto económico. Juan, como ya sabemos, controla la producción y distribución de energía eléctrica y tiene un banco. El hecho de ser productor y distribuidor, es decir, oferta y demanda, es muy conveniente para fijar los precios de forma intachable por los mercados. Supongamos que el coste de una unidad de energía es para Juan de 5 euros y que le gustaría vendérselas a Paquita por 10. Ganaría con ello 10 menos 5, 5 euros por unidad. Pero en lugar de esto, habla con su amigo Rodolfo, representante democrático de Paquita, y le propone vender cada unidad por 8 euros y que le dejen a deber 2. Rodolfo acepta en nombre de Paquita. ¿Por qué? Veamos qué pasa en el futuro. Paquita ha consumido 10 unidades de energía a razón de una al año. Ha pagado por ellas 80 euros. Y ha acumulado, sin enterarse, una deuda de 2 euros cada año. Total, 20 euros. A esta deuda se la llama déficit de tarifa. Desde el punto de vista de Juan, su compañía eléctrica ha cobrado 80 euros y se le deben 20. Entonces, su banco le financia a su compañía esta deuda. Así, la compañía ingresa el total que Juan inicialmente quería, aunque, lógicamente, tendrá que devolver este dinero al banco y pagarle intereses. Pero lo hará Paquita. Ha llegado el momento de reclamarle la deuda. Rodolfo autoriza inmediatamente a la compañía una subida de precios por dichos conceptos. Así queda ahora la factura de Paquita. Para que su deuda no aumente más, pagará a partir de ahora cada unidad de energía a 10 euros, más una parte de la deuda contraída, pongamos 2 euros al año, más los intereses de financiarla, pongamos otros 2 euros. Total, 14 euros por unidad. Si Juan no hubiera creado la deuda para Paquita, ganaría, recordemos, 10 menos 5, 5 euros. De esta manera gana esos 5 más 2 de intereses para el banco, 7 euros. Y, como ya sabemos, 7 es mayor que 5. Si lo han entendido, sabrán por qué era mejor no entenderlo. Muchas gracias por su atención. Tuvimos a muy buenos contertulios en los programas que realicé en Canal Cero para explicar todo este tema del déficit de tarifa, como por ejemplo Ciudadano Preocupado. Bueno, pues a lo que comentaba anteriormente John y a lo que comentaba María, John hablaba al principio del programa sobre la complejidad de la interpretación de algunos datos para un profano. Algo parecido pasa en el precio del recibo de la luz, que se ve condicionado por múltiples aspectos, ¿no? Pero digamos que uno de los mayores problemas que presenta la interpretación del recibo es la excesiva complejidad de las diferentes partidas que al final dan como resultado el precio final. Entonces, estas partidas, aunque están detalladas, pues inducen a confusión deliberada, ¿eh? Y por supuesto esta confusión siempre está alineada con el beneficio de la empresa comercializadora del fluido eléctrico, que por cierto son las mismas, aunque con distintas denominaciones sociales o de legislación de la empresa generadora, ¿no? Entonces hay mucho oscurantismo en un simple recibo. Un recibo que presenta irregularidades legales, puesto que cobra un IVA de un impuesto previo, que yo realmente no sé si a nivel legislativo, porque carezco de esos conocimientos, se puede cobrar un impuesto sobre un impuesto, ¿no? Entonces no nos ha de extrañar, por ejemplo, que el recibo de la luz sea pues una especie de arcano de difícil comprensión, puesto que, aparte de eso, España no es un país transparente, ¿no? Una prueba de ello es que, por ejemplo, en esta semana se está tramitando la denominada Ley de la Transparencia, que ya lleva vigente más de una década en países en los que se puede considerar la existencia de una verdadera democracia, como el Reino Unido, ¿no?
pero un gobierno que convocó una rueda de prensa frente a un televisor de plasma, pues no demuestra haber pues interiorizado mucho lo que es el concepto de democracia, ¿no? Entonces, este comportamiento está metido en nuestra forma y manera de pensar, y que hasta hace poco menos de 10 años preguntarle a un conocido, por ejemplo, inclusive o a un amigo que acerca de lo que pagaba por su recibo de la luz, ¿no? Que se consideraba pues una especie de falta de educación, ¿no? Entre otras cuestiones porque a nadie le incumbe pues cómo gastamos o dejamos de gastar, ¿no? Por ejemplo, cambiando lo que es el recibo de la luz a un ejemplo más cotidiano, ¿no? Si a la salida de un supermercado, ¿no? Alguien que se identifica con la acreditación pues correspondiente, ¿no? Nos dice que está llevando a cabo una encuesta para evaluar de manera cuantitativa pues sería la satisfacción de los usuarios de ese supermercado. Pues inmediatamente, yo por lo menos por mi parte, recelaría un poco de la verdadera intención de esa persona, ¿no? Podría llegar a pensar, oye, pues ¿dónde está la cámara oculta, no? ¿Será cierto que dicha entrevista se lleva a cabo para que mejore el trato del consumidor? ¿O es una manera de indagar o de saber cuáles son mis hábitos para condicionarme a lo mejor en la elección de los productos que venden en el súper, ¿no? Bueno, pues este aspecto que parece irrelevante, pues es el que hace que muchos ciudadanos nos extrañen de por qué, por ejemplo, los contratos que las grandes empresas generadoras pues han firmado para comprar el gas natural a precio mayorista y que se queman en este despropósito que es la enorme cantidad de centrales de ciclo combinado que tenemos, pues son secretos, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a saber si nos está engañando en el recibo de la luz, si los verdaderos costes de la producción de la electricidad son ciertos o si no lo son, y si hay unos costes o no, si las partidas fundamentales son secretas? Entonces hay que decirlo bien claro. El mercado eléctrico español es un oligopolio ineficiente en la formación de precios. A lo mejor después, quizá John, que es el economista, nos da su opinión, ¿no? Pero evidentemente eso sí se considera desde el punto de vista del ciudadano. Pero desde el punto de vista de los que deciden la regla del mercado, que hay que usar para establecer el precio del recibo, es extraordinariamente eficiente. Todas las veces que las desmesuradas inversiones que han llevado a cabo las eléctricas con sus previsiones, que a veces han sido absurdas, pues, ¿qué ha pasado? Se han visto compensadas con un desproporcionado aumento en el recibo de la luz, ¿no? Aún estamos pagando los costes de la transición y la desmesura, por no decir locura, de las centrales de ciclo combinado, ¿no? No ha habido un solo país en el mundo que durante la primera década de este siglo haya construido semejante cantidad de centrales de ciclo combinado. Realmente, bueno, empezaron en el siglo anterior, pero bueno, realmente esa desmesura en la capacidad de potencia generadora a partir de centrales de ciclo combinado, no creo que haya precedente mundial, ¿no? Y desde luego ha habido una burbuja mediática en este país, que ha sido la del ladrillo. Pero hay otra que le va a la zaga y que casi ningún español de pie conoce, que es casi tan grande como aquella, que es las centrales de los ciclos combinados. Entonces, los pilares fundamentales para que un oligopolio tenga un poder inconcebible en una democracia occidental o una supuesta democracia como es la nuestra, pues son varios, ¿no? El primero de ellos es la ignorancia. La mayoría de los ciudadanos de este país pues no tiene conocimientos técnicos, ¿no? Si se hiciera pues una encuesta preguntando sobre qué es la energía, ese concepto tan básico que todo el mundo tiene muchas veces en la boca cuando habla a lo mejor pues con un amigo acerca de si va a subir el precio de la luz o lo que sea, pues dudo que como mucho pues 3 de cada 100 personas dieran una definición medianamente coherente de ese término, ¿no? Hombre, esto tiene un pase, ¿no? Un ciudadano corriente, pero no es tolerable los técnicos que legislan, ¿no? Por ejemplo, el señor Soria, ministro de Industria, Energía y Turismo, pues es un licenciado en Económica. Pues probablemente uno más de los que se cree que el mundo es infinito y que sus recursos están ahí para ser, pues eso, esquimados sin considerar los efectos colaterales en el medio ambiente. Lo que los economistas precisamente llaman externalidades, ¿no? Y me gustaría preguntar al señor Soria qué es la energía, porque creo que muchos ciudadanos se llevarían una sorpresa bastante impactante al conocer su respuesta, ¿no? Sobre todo los que saben lo que es la energía, ¿no? Alguien debe ser muy ignorante en el tema de la energía o muy falto de escrúpulos con los ciudadanos que le han votado para tener aparcado, por ejemplo, durante todo lo que llevamos de legislatura, el decreto de autoconsumo, que paliaría de una forma considerable la factura de muchos ciudadanos y además redistribuiría la generación haciendo el sistema más eficiente, puesto que se consume precisamente en el sitio donde se produce. Y además es un sistema más redundante a fallos, ¿no? Que los centros de generación obviamente se multiplicarían por miles o decenas de miles y más amigables con el medio ambiente, puesto que la energía se generaría provendría directamente del sol. Sin embargo, este señor ministro, por llamarlo de alguna forma, pues se ha dado una prisa extrema para sacar 2 decretos en menos de 15 días para llevar a cabo pues el fracking.
que es una de las técnicas con una tasa de retorno energético más baja que hay y de las más contaminantes del mundo, ¿no? Entonces, muchos técnicos avisan de importantes degradaciones del medio ambiente cuando se lleva a cabo una actividad industrial tan contaminante como el fracking. Sin embargo, el señor Soria lo ve como un tren que este país no debe perder. Entonces, esto solo se entiende si uno solo vela por los intereses de los grandes grupos energéticos. Es una mentalidad completamente cortoplacista, donde la sostenibilidad de los recursos pues brillan por su ausencia. Entonces, ¿qué se puede esperar de la mentalidad de un político que solo toma decisiones con un horizonte temporal de una legislatura? Bueno, pues cualquiera que sea un poco malicioso puede concluir fácilmente que el señor Soria tiene un solo objetivo, y es un sillón, es decir, su sillón en un consejo en cualquiera de estas empresas a las que no deja de hacerle favores, ¿no? Y como no, también tuvimos a Antonio Moreno Alfaro, que nos explicó muy claramente todo el robo y el atraco al que estamos siendo sometidos todos los consumidores mediante la utilización de contadores electromecánicos que terminan midiendo de más sin pasar un control metrológico, y también a través de las tarifas del precio del alquiler de dicho contador en el BOE, utilizando datos falsos suministrados por las empresas, las cuales se ha probado de que se unían en una especie de mafia llamada Grupo Contact. Él nos explicó muy bien el déficit de tarifa. No, el déficit de tarifa, tengo datos. Me ha gustado un comentario que habéis hecho al principio, de que utilizan una literatura inteligible para que no. Yo lo voy a explicar como un abuelo le explica una cosa a un nieto. O sea, voy a explicar el déficit tarifario de la forma más simple posible, porque el déficit tarifario en este momento son 37.000 millones de euros. El déficit tarifario es la diferencia entre lo que las compañías eléctricas creen que deberían de cobrar y lo que cobran. Entonces, ¿qué creen las compañías eléctricas que deberían de cobrar? Bueno, pues hay una serie de costes, de ellos 3 que son fundamentales, que es el coste de la energía, de los kilovatios hora, los costes del transporte de esa energía y los costes de la distribución de esa energía. Hay más, pero son muy pequeños relacionados con estos 3. Hay 2 etapas, desde el año 2000 hasta el segundo semestre del 2009, y desde el segundo semestre del 2009 hasta ahora, para el cálculo de la tarifa eléctrica. Desde el año 2000 hasta julio de 2009 se calcula de una forma la tarifa eléctrica, y desde el 1 de julio del 2009 hasta ahora se calcula en función de la tarifa SESUR, que es el acrónimo de compra de energía para el suministro de últimos recursos. Son 37.000 millones de euros. Llevamos pagado 11.000 millones de euros y seguimos debiendo 26.000 millones de euros. Esa sí que es una auténtica estafa, porque el déficit tarifario no existe, porque está basado en datos falsos suministrados por las compañías eléctricas al ministerio, como en el caso de los contadores. En los 2 programas que grabé junto a Antonio, titulados el Amperio contra Antonio, que os recomiendo encarecidamente que escuchéis, pues nos explicó un montón de temas que están ahí y que todavía nadie ha movido, y que el día que salgan a la luz pública pues van a causar una conmoción, porque evidencian la corrupción que hay en todo el sistema judicial, ya que él ha sido denunciado injustamente cuando él ha sido el que ha descubierto toda una trama de corrupción de estas empresas de los contadores, y aparte el propio Estado ha estatalizado todo este tema, ¿no? También. Desde el 2009 nuestro gobierno aprobó un Real Decreto que concedía a las compañías eléctricas un regalo de 10.000 millones de euros encubierto bajo el eufemismo de déficit tarifario, correspondiente a los ejercicios 2001 a 2008. Se ha institucionalizado el fraude contable iniciado en 2001. Así pues, el gobierno, todos los gobiernos que han venido desde entonces, aumenta los impuestos y recorta presupuestos vitales en sanidad, investigación y educación,
pero regala en plena desaceleración 10.000 millones de euros a compañías que afirmaban que tenían déficit, pero cuyos presidentes y consejeros se autoasignan ingresos propios de jeques del petróleo. Compañías que siguen repartiendo beneficios. Se siguen regalando miles de millones de euros a las eléctricas, como podemos comprobar en el último informe elaborado por la CNE sobre inspecciones y liquidaciones titulado Informe sobre los resultados de la liquidación provisional número 11 de 2012 y verificaciones practicadas en el sector eléctrico. Allí podemos darnos cuenta que aunque los ingresos brutos totales correspondientes a esta liquidación han aumentado casi un 16% respecto al año anterior, el consumo ha descendido. Raro, ¿no? La cantidad correspondiente a la prima del régimen especial asciende a 8.012 millones de euros, un 24,6% superior a lo previsto a comienzos del ejercicio, y por tanto se intenta achacar a las energías renovables que el déficit que asciende a 4.072 millones de euros es culpa suya. Esto es incierto. Leo textualmente, abro comillas. El hecho de que, en relación al ejercicio anterior y a la previsión de enero, los ingresos aumenten en tanto que la energía disminuye, la gente cada vez consume menos, esto lo digo yo, se debe al incremento de los precios de las nuevas tarifas de acceso, cierro comillas. Me hace gracia cuando dicen textualmente que no añaden el incremento de eficiencia en la lectura-facturación que han obtenido los distribuidores en los últimos tiempos y que por tanto se subestima el déficit en las primeras liquidaciones del ejercicio. O sea, que según ellos aún debería de ser mayor. Concretamente en la última orden, titulada Orden IET/221/2013, curiosamente y como viene siendo habitual, publicada el sábado 16 de febrero, o sea, siempre en fin de semana, tras la pertinente reunión del Consejo de Ministros en viernes a última hora, se le regalaron a las eléctricas 2.600 millones de euros en concepto de desajuste de ingresos. Pero del déficit de tarifa hemos hablado también con más gente en este programa. Hablamos con Mario de ECO sobre este tema. Sí, la verdad es que es una estafa. El déficit de tarifa es algo que se viene acumulando durante los últimos años y fundamentalmente es el reconocimiento a las grandes compañías eléctricas, es consecuencia del reconocimiento a las grandes compañías eléctricas de este país de los ingresos extraordinarios, de las modalidades más torticeras y retorcidas, ingresos extraordinarios para que sigan teniendo el mismo nivel de beneficios que venían teniendo cuando eran un monopolio absoluto. Es decir, el argumento habitual que se utiliza para justificar, para explicar desde la ortodoxia, desde los canales oficiales, la existencia de ese déficit, que es una deuda que tenemos los consumidores de electricidad con las grandes compañías eléctricas, la explicación tradicional o convencional, digo, es que estamos pagando demasiadas primas a las tecnologías renovables, a las formas limpias de producir electricidad. Y, sin embargo, la razón real es que esas tecnologías limpias compiten expulsando a la forma de producir electricidad sucia y contaminante y peligrosa, pero sin embargo eso no tiene efecto en la cuenta de resultados de las grandes compañías eléctricas. Están vendiendo menos electricidad a un precio menor del que venderían si no existieran las renovables y sin embargo, milagrosamente, sorprendentemente, eso no afecta a sus cuentas de resultados. ¿Por qué? Porque el regulador y las prácticas oligopolísticas de estas grandes compañías se ocupan de compensar la pérdida de ingresos que le supone esa competencia de las renovables con otros ingresos, como decía antes, determinados de la forma más arbitraria para que sigan dando beneficios. Es decir, la razón de que exista déficit de tarifa son los beneficios que siguen dando las compañías eléctricas en estos últimos años.
no podía ser de otra manera, también estuvimos hablando del nuevo impuesto al sol, la verdadera locura que nos impide estar generando energía limpia mientras que seguimos consumiendo petróleo y gas de países del extranjero. Claro, ese es lo que yo le llamo un derecho de pernada. Claro, es que el delincuente, el gobierno, la parte del gobierno delincuente responsable de la estafa, que por lo visto tiene un poder brutal, como la opinión pública no habla, cada vez aprieta más las tuercas y le da nuevos derechos de pernada a las compañías eléctricas. Entonces, que carece de sentido que una persona que tiene una instalación eléctrica en su casa y sale un nuevo elemento que se llama panel fotovoltaico, que resulta que recibe energía solar, siendo el sol patrimonio de la humanidad, y convierte esa energía que le da el sol en kilovatios hora. Entonces, este señor se gasta su dinero, compra el panel fotovoltaico, lo conecta a la red, y esa energía que produce el panel fotovoltaico la aprovecha. Bueno, pues a partir de ahora, esos kilovatios hora que le producen los paneles fotovoltaicos van a pagar el peaje de acceso. Y explico qué es el peaje de acceso. La tarifa eléctrica, el precio del kilovatio hora tiene dos partidas. El precio del kilovatio hora que sale en la subasta Acesur y el peaje de acceso, que es lo que tiene que pagar el usuario, porque esa energía que consume de la compañía eléctrica circule por las redes de transporte y distribución. Bueno, pues los kilovatios hora que le suministre los paneles fotovoltaicos, que van del panel fotovoltaico al dispositivo del usuario, al frigorífico, a la lámpara, al televisor, que no pasan por ninguna red eléctrica, y le va a tener que pagar el usuario a la compañía eléctrica como si esa energía circulara por las redes de transporte y distribución, que es aproximadamente el 50% del kilovatio hora. O sea, el señor que tenga paneles fotovoltaicos le va a pagar por cada kilovatio hora a la compañía eléctrica el 50% de lo que la compañía eléctrica le cobra a un usuario por suministrarle ese kilovatio hora. Esto, además de que es una auténtica salvajada, que carece en absoluto de sentido común, es que va a perjudicar gravísimamente a una industria que es fundamental para los ciudadanos de este país, que es la industria de las energías renovables, que son necesarias porque respetan el medio ambiente y utilizan como fuente de energía un patrimonio de la humanidad que es el sol. Este tema del impuesto al sol fue comentado ampliamente por Cote Romero, también de la plataforma ECO, y que me gustaría que la escucharais. Qué locura. Realmente haber querido hacer las cosas, haber querido trabajar en renovables en este país ha sido una locura, pero una auténtica locura. Porque además nos encontramos que a partir del año 2008 la legislación iba cambiando constantemente. Entonces, pues muy complejo, porque hemos tenido que intervenir pues con muchísimas administraciones locales, de la comunidad autónoma, estatales, con compañías eléctricas y un sinfín de agentes y de requisitos que ha hecho que esto sea verdaderamente complejo para que un ciudadano pudiese hacerse una instalación a título individual. Realmente imposible. Había un decreto que obligaba a la simplificación administrativa y nos encontramos que esto sigue siendo pues nada, muy arcano para la ciudadanía en su conjunto. Si quieres hablamos del autoconsumo, que es otro tipo de instalaciones, no tiene nada que ver con estas instalaciones, las de régimen cooperativo, que aún hay disponibilidad para que las personas puedan participar. Toda su electricidad que generan, la electricidad limpia, la van a inyectar al mercado de la electricidad, la van a inyectar en el sistema. Tiene mucha importancia ecológica porque cada kilovatio hora que entra limpio en el sistema, por la forma que es el mercado, que es un mercado marginalista, va a desplazar los kilovatios sucios de la quema del gas, del fuel o del carbón. Entonces tiene mucho sentido ambiental y aparte que también fomenta la cooperación y la colaboración entre los ciudadanos. Hay otro sistema, que es el que todos llevamos abogando desde hace muchísimos años, que es el autoconsumo. El autoconsumo, hay instalaciones de autoconsumo desde hace muchísimos años en el ámbito industrial. Para el ámbito doméstico y para el ámbito industrial se reguló un autoconsumo muy limitante en noviembre del 2011. Y es limitante para el ámbito doméstico
porque no había una compensación de saldos energéticos. No estaba regulado y no está regulado el autoconsumo con balance neto. El autoconsumo con balance neto es el mecanismo que permite que los ciudadanos tengamos en nuestras casas una instalación, por ejemplo, fotovoltaica, y que inyectemos los excedentes diurnos en la red. Porque normalmente nosotros en casa no estamos por el día, estamos trabajando o estamos en la universidad, entonces los paneles producen por el día. Toda esa electricidad que están produciendo y que no estamos autoconsumiendo porque no estamos en casa se va a inyectar en la red. De tal manera que cuando llegamos por la noche nos encontramos que tenemos derecho a compensarnos un saldo energético porque nos está inyectando por el día. Y de esta manera hacemos que la red sea un acumulador, sea una batería. Esto hace que fomenta el desarrollo de las renovables entre la ciudadanía porque nuestras instalaciones ya no van a tener que tener una batería para poder tener electricidad por la noche. Abarata mucho y aparte es que las baterías a nivel de mercado siguen siendo contaminantes caras e ineficientes. Pues nos encontramos que el ministro Soria lo primero que dijo al llegar al gobierno es que iba a regular el autoconsumo con balance neto. Ha llegado el paquete normativo de la reforma, de la pseudo-reforma y terrible reforma del mercado eléctrico, y no solo no se regula el autoconsumo con balance neto, sino que el autoconsumo existente, que era muy limitante para el ámbito doméstico, porque exigía, por ejemplo, que los ciudadanos tuviesen que tributar el IVA trimestralmente. O sea, que nosotros no nos pueden poner estos gravámenes, que no es una cuestión económica, sino una cuestión práctica. Es decir, es un follón que desincentiva que los ciudadanos participemos en este sistema. Bueno, pues al autoconsumo existente, el que ya es limitante, el instantáneo, resulta que se le impone unas cargas que son absolutamente escandalosas. Escandalosas, yo no sé si habéis oído hablar del famoso peaje de respaldo que viene en la reforma. Eso es, el impuesto al sol. Pues el impuesto al sol es un peaje que se impone por la electricidad que tú vas a generar y que vas a autoconsumir de una manera instantánea, que no va a tener ningún trasvase con la red, pues se pone ahí un impuesto. ¿Para qué? Para desincentivar el fomento del autoconsumo entre la ciudadanía. Además, esto exige que tengas que tener un equipo de telemedida para mandarle la señal a la red para saber cuánto estás autoconsumiendo y exige un doble contador, o sea, más cargas económicas. De tal manera, todo eso es caro y desincentiva, pero es que además es tremendamente injusto. Es como si uno tiene unos tomates en su propia huerta y por los tomates que va a autoconsumir en su cocina, de su huerta, le ponen un impuesto pues para que el supermercado de la esquina no tenga pérdidas económicas por los tomates que tú no vas a consumir. Vamos. Presumir en este país del Lazarillo de Tormes, Quevedo y otros librepensadores es de inventiva e imaginación. Y estas dos virtudes que tozudamente nosotros nos empeñamos en creer defectos hacen que nuestros profesionales mejor formados, los menos afortunadamente, salgan a ejercerlas al extranjero y que los que se quedan, los más, desempeñen un trabajo para el que están hipercualificados y que por tanto no les hace dar lo mejor de sí mismos. Y es que parece mentira que teniendo uno de los tantos % más altos en cuanto a estudiantes y titulados universitarios, también tengamos el índice más bajo respecto al desarrollo de tecnología propia y extraña, y una de las mayores tasas de analfabetismo y fracaso escolar de los países de la OCDE. ¿Por qué cuento esto? Esto lo digo porque hay recursos humanos haylos, pero voluntad política para despertar hay poca. Voy a poner algunos ejemplos que ilustren que solo utilizando nuestros recursos propios, tanto tecnológicos como humanos, podríamos prescindir poco a poco de la energía nuclear. Aprovechamiento de los recursos eólicos. No sé si todos sabréis que hay una gran diferencia entre la potencia instalada y la potencia repercutida en la red en cuanto a la energía eólica. Aquí el mayor problema consiste en que los generadores eólicos
distorsionan la red eléctrica por sus oscilaciones de frecuencia sobre todo, y por ello las compañías los someten a unas protecciones en exceso rigurosas, más ajustadas que a otro tipo de generación eléctrica y que por tanto hacen que muchas veces el generador esté girando pero esté desconectado de la red y por tanto no aporte nada. También es evidente que como es más fácil desconectar un grupo de molinos para corregir un pico en la demanda que una central nuclear, éstas tengan prioridad en cuanto a la generación y se les destine a crear la potencia efectiva, quitando las que está de consumo, y permanezcan siempre conectadas, por tanto. Por este motivo se ha mandado muchas veces parar a la generación eólica en beneficio de la generación nuclear. Se pueden contrastar estos datos en Red Eléctrica de España. Pues bien, si implementásemos en todos nuestros molinos, que están en lo alto de una montaña, loma, cresta o cualquier sitio similar, un circuito cerrado de turbina hidroeléctrica, bombeo y depósitos, podríamos bombear agua desde un depósito situado en una cota baja, aprovechando la energía del molino, y en este caso nos daría igual la distorsión de frecuencia, pudiendo incluso utilizar el esfuerzo del bombeo para parar el molino y no emplear los frenos eléctricos que consumen energía. De este modo podríamos impulsar ese agua a los pies del molino. Esto, por ejemplo, podría hacerse durante la noche para poder aprovechar la energía de la turbina en los tramos de demanda punta durante el día. Todo ello podría hacerse con tecnología Made in Spain y por técnicos españoles. Solo hace falta voluntad y dinero. Yo calculo a grosso modo que se podría recuperar más o menos un 25% de la potencia instalada, ya que aproximadamente el 60 o 70% de los generadores eólicos tendrían la ubicación idónea para hacer esto. ¿Y con el resto de molinos? ¿Se podría hacer algo? Yo pienso que sí. El otro día iba conduciendo por La Mancha y me di cuenta que tiene una cantidad muy pequeña de generadores eólicos instalados, cuando históricamente ha sido conocida por tierra de molinos. Eso me hizo pensar. Caí en la cuenta de que las compañías eléctricas normalmente tienen una subestación de 20 kilovoltios para distribuir la energía que generan los generadores eólicos. Yo mismo he colaborado en el diseño de alguna. Y que por lo tanto, como en La Mancha hay largas distancias entre el productor y el consumidor y sin embargo tienen poco consumo, pues no interesa instalar molinos. Así de claro. También se podría hacer algo en este caso. Yo propondría utilizar estos molinos para aportar la energía eléctrica necesaria a pequeñas plantas de producción de hidrógeno. El hidrógeno es el combustible del futuro. Cada vez nos alejamos más de los gases con más composición de carbono y nos acercamos a los que llevan más moléculas de hidrógeno en su composición. Hoy en día se podría obtener hidrógeno de varias formas, pero una forma sencilla, si disponemos de una extensión de terreno importante, sería extrayendo agua de la humedad ambiente por la noche y procesando esta agua por el día. Haría falta un catalizador para poder realizar la electrólisis de esa agua. En estos momentos se está investigando en ello y aunque digamos que hace falta más energía para romper la molécula de agua y generar hidrógeno y oxígeno que la que podemos recuperar, si realmente estamos extrayendo esa energía de un sistema renovable como es un molino eólico, esto hace que la energía sea positiva, porque estamos extrayendo energía que nos viene realmente del sol, porque el viento es una energía que se produce por el sol, por el calentamiento del aire. Estas son algunas ideas que, sin ser demasiado brillantes, creo que nos facilitarían el desconectar entre 2 y 3 reactores en un plazo de una década. Yo estuve a punto de formar parte del proyecto META, que supuso el volver a recuperar todas esas mini centrales hidráulicas que estaban paradas por no tener personal o por requerir su manejo o la intervención de mucho personal. Se dotaron de controles electrónicos más modernos, seguridades nuevas y se telemandaron, se manejaron a distancia por ordenadores, por lo que ya se pudo operar a distancia y volvieron a ser rentables. Vuelvo a repetir que gente con ideas no nos falta en España. Lo que nos sobra es la gente que quiere que dejemos de tenerlo. Every time we do, well, it's just another
You and I just can't say goodbye. Sepamos la verdad.